Imagina una reina tan obsesionada con el poder, que fue capaz de acostarse con su propio hermano, asesinar a sus propios hijos y provocar una guerra civil que hundió a su nación en la oscuridad. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando el poder se convierte en su único amor? Hoy vamos a hablar de Cleopatra II, una figura que la historia ha intentado enterrar bajo el peso del silencio, porque su vida fue demasiado escandalosa incluso para los estándares del antiguo Egipto. Una mujer que gobernó, manipuló y destruyó. Una reina cuyo legado está manchado con sangre, la de su propia familia. Muchos conocen a Cleopatra Sepno, la célebre amante de Julio César y Marco Antonio, pero pocos saben que más de un siglo antes, otra Cleopatra gobernó Egipto con una ferocidad aún más inquietante. Cleopatra II fue una reina que vivió en el siglo II a.C., en una época turbulenta donde los lazos familiares no significaban lealtad, sino trampas, veneno y puñales escondidos detrás de cada sonrisa. Fue esposa de su hermano, madre de los herederos al trono y verdugo de ambos. Uno de los episodios más impactantes de su reinado fue cuando ordenó la ejecución pública de su propio hijo. Y no terminó ahí. En un acto que hoy parecería impensable, hizo que su cuerpo fuera desmembrado y enviado como advertencia a su exmarido, que también era su hermano. Sí, estamos hablando de una familia real, que convierte a Juego de Tronos en un cuento para niños. Pero, ¿quién era realmente Cleopatra II? ¿Qué eventos la llevaron a convertirse en una figura tan despiadada y oscura? ¿Y cómo fue posible que alguien así llegara a sentarse en uno de los tronos más poderosos del mundo antiguo? Antes de juzgarla, tenemos que entender su mundo, porque en el Egipto de los Ptolomeos, el incesto era política y la traición, una herramienta de supervivencia. Cleopatra II nació en el seno de la dinastía tolemaica, una línea de reyes griegos que gobernaban Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Desde niña, fue criada con la certeza de que su sangre real la hacía especial, casi divina. Y también se le enseñó que los enemigos más peligrosos no estaban fuera del palacio, sino dentro de su propia familia. Su vida, desde el inicio, fue una mezcla tóxica de lujo, paranoia y ambición. Cuando aún era una adolescente, fue obligada a casarse con su hermano, Ptolomeo VI. En la cultura tolemaica, esto no era raro. De hecho, se veía como una forma de preservar la pureza del linaje. Pero lo que empezó como una unión política pronto se convirtió en una alianza sangrienta y destructiva. La pareja reinó junta, pero su trono siempre fue inestable, acosado por conspiraciones internas y presiones externas, especialmente de Roma y del Imperio Seleucida. En este contexto, Cleopatra II aprendió a sobrevivir y a pelear. Se convirtió en una estratega política, aprendió a manipular a sus enemigos, a usar su imagen como escudo y su belleza como arma. Y cuando fue necesario, no dudó en empuñar el cuchillo ella misma, pero también fue víctima de ese mundo. Los hombres de su vida, sus hermanos, esposos, amantes, no eran aliados, sino competidores. A veces, incluso sus propios hijos eran vistos como amenazas. Y cuando se vio acorralada por quienes una vez la amaron, Cleopatra II no eligió el perdón, eligió la venganza. El reinado de Cleopatra II fue uno de los más turbulentos de su dinastía. Una mujer que compartió el trono con dos hermanos diferentes en distintas etapas. Tuvo hijos con ambos y terminó enfrentada a todos ellos. La historia de Cleopatra II no es la de una simple reina egipcia. Es la historia de una mujer que rompió todos los límites de la moralidad por mantener el poder en sus manos. Y aunque la historia la ha relegado a las notas, lo que hizo y lo que permitió que sucediera bajo su mandato merece ser contado. Porque es un reflejo oscuro, fascinante y aterrador del costo que puede tener el poder absoluto. Ahora que conoces un poco de su mundo, es hora de adentrarnos en la historia completa. Egipto, siglo II a.C.
El esplendor de las pirámides aún domina el paisaje, pero el verdadero poder ya no reside en los faraones de sangre egipcia. Desde hacía casi 2 siglos, una nueva dinastía gobernaba el Nilo, los Ptolomeos, griegos de origen macedonio que heredaron el trono tras la muerte de Alejandro Magno. Un linaje extranjero que se impuso por la fuerza, pero que intentó adoptar las formas egipcias para consolidar su poder. En este juego de legitimación política, se volvió costumbre que los reyes ptolemaicos se casaran entre hermanos, imitando las antiguas costumbres faraónicas, no por amor ni por afecto, sino por conveniencia. El trono debía quedarse en la familia, pero esta práctica, lejos de fortalecer la unidad, desató una espiral de celos, traiciones y guerras civiles internas. Fue en este escenario venenoso donde nació Cleopatra II. Hija de Ptolomeo V y Cleopatra I, desde pequeña fue entrenada para el poder. No era solo una princesa decorativa, recibió una educación refinada en matemáticas, literatura, astronomía y, sobre todo, política. Sabía desde joven que su destino estaba entrelazado con el trono y con el incesto. Cleopatra II creció entre columnas de mármol, rituales helenísticos y templos egipcios, pero también entre espías, conspiradores y traidores. Sabía que una sonrisa en la corte podía esconder un puñal. Desde muy joven entendió que las mujeres en su familia solo sobrevivían si sabían jugar con inteligencia. Y ella no solo iba a sobrevivir, iba a gobernar. A la muerte de su madre, Cleopatra I, y con su padre ya fallecido, el trono pasó a su hermano Ptolomeo VI. Pero él era aún un niño, por lo que al principio el poder lo ejercieron otros en su nombre. Sin embargo, como parte de la estrategia dinástica, Cleopatra II fue obligada a casarse con él, su propio hermano, y convertirse así en reina consorte. Pero pronto su papel de esposa quedó corto. Cleopatra II no era una figura pasiva, era inteligente, ambiciosa y despiadada. A lo largo de los años, logró consolidar su lugar en la política egipcia. Cuando Ptolomeo VI comenzó a mostrar debilidad ante las crecientes amenazas del Imperio Seleucida, al este, y las presiones de Roma, al oeste, fue ella quien supo aprovechar los vacíos de poder. Su oportunidad llegó con el estallido del conflicto entre Ptolomeo VI y su otro hermano, Ptolomeo VIII, conocido como Fiscón por su gordura y crueldad. Sí, así es. Otro hermano. Otro pretendiente al trono. La dinastía tolemaica era una serpiente enroscada sobre sí misma. Todos eran hermanos, esposos, enemigos. Y a veces, todo al mismo tiempo. Durante una etapa, los tres gobernaron juntos en un triángulo infernal de tensión. Cleopatra II como reina, Ptolomeo VI como rey principal y Ptolomeo Itzo como corregente. Pero este equilibrio duró poco. Pronto, la desconfianza rompió toda apariencia de unidad. Tras la misteriosa muerte de Ptolomeo VI en circunstancias sospechosas, se sospechó de envenenamiento, aunque nunca se probó. Cleopatra II se quedó sola en el trono. Y entonces, tomó una decisión que desconcertó incluso a sus contemporáneos. Se casó con Ptolomeo Decto, su cuñado y hermano, un hombre cruel, manipulador y odiado por el pueblo, pero también un aliado estratégico. Con él, buscaba asegurar su control sobre Egipto. Esta segunda unión fue aún más turbulenta. Ptolomeo VIII era conocido por su brutalidad. Ordenaba ejecuciones masivas, reprimía levantamientos sin piedad y desconfiaba incluso de sus propios hijos. Pero Cleopatra II no era una víctima pasiva. Supo enfrentarse a él con la misma dureza. La relación entre ambos se deterioró rápidamente hasta convertirse en una guerra abierta. Pero antes de que estallara la guerra civil que marcaría su reinado, Cleopatra II ya había demostrado que no solo era una reina por herencia, era una jugadora peligrosa. Había navegado las aguas de la traición familiar, la manipulación política y las presiones extranjeras. Todo mientras mantenía su imagen como representante de la diosa Isis ante el pueblo egipcio. En los templos se la veneraba.
En las plazas se murmuraban historias de incesto y veneno, y en los pasillos del palacio, todos sabían que Cleopatra II no perdonaba una traición. Con su nueva alianza con Ptolomeo Bexo, se preparaba para consolidar su poder absoluto, pero también para desatar la tragedia que marcaría su legado para siempre. Porque lo que vendría después no sería simple política, sería una carnicería. Una vez casada con su segundo hermano, Ptolomeo Bexo, Fiscón, Cleopatra II creyó que finalmente había asegurado su dominio sobre Egipto. Pero esa ilusión no duraría mucho. La unión que supuestamente debía consolidar el poder se transformó rápidamente en una pesadilla de ambición desatada, celos enfermizos y crímenes que estremecerían incluso a los estándares depravados de la dinastía tolemaica. Ptolomeo VIII era temido, tenía fama de cruel y no tardó en demostrarlo. Apenas tomó más control del trono, comenzó a deshacerse de todo aquel que representara una amenaza, real o imaginaria. Cortesanos, generales, sacerdotes. Nadie estaba a salvo. Pero ni siquiera Cleopatra II se imaginaba hasta dónde podía llegar la sed de sangre de su nuevo esposo. La tensión entre ambos creció cuando Cleopatra II tuvo un hijo con él, un heredero legítimo. Pero Ptolomeo Bexo también tenía hijos con otras mujeres, incluso con la hija de Cleopatra II, su propia sobrina e hijastra, Cleopatra III. La familia real se convirtió en una telaraña incestuosa, donde los hijos eran nietos, los padres eran hermanos, y las madres eran a la vez madrastras y rivales. Un caos consanguíneo en el que cada nacimiento era también una amenaza política. El punto de quiebre llegó con un crimen que manchó para siempre la imagen de Ptolomeo Bexo y que encendió la furia de Cleopatra II: el asesinato de su propio hijo. Ese hijo, Ptolomeo Menfites, era fruto de la unión entre Cleopatra II y Ptolomeo Bexo, un joven heredero que, según muchas fuentes, era inteligente, carismático y muy popular entre el pueblo, y eso fue su condena. Ptolomeo Bexo comenzó a verlo como una amenaza a su poder. Según se cuenta, temía que su hijo conspirara con su madre para deponerlo. Así que hizo lo impensable: mandó a capturarlo, encerrarlo y asesinarlo. Pero no se conformó con matarlo. Quería enviar un mensaje directo, brutal y dirigido a Cleopatra II. El cuerpo de su hijo fue desmembrado. Según las fuentes históricas, su cabeza, manos y pies fueron colocados en una bandeja de plata y enviados como regalo a Cleopatra II, que en ese momento estaba en una ceremonia religiosa en el templo de Osiris. La reina recibió el regalo macabro en pleno ritual, frente a los sacerdotes y la nobleza. La escena fue tan escalofriante que muchos lo consideraron un acto de sacrilegio, una profanación que traería consecuencias terribles. La reacción de Cleopatra II fue inmediata y devastadora. Gritó, lloró, maldijo y luego juró venganza, no contra un enemigo extranjero, sino contra su propio esposo, su hermano, el padre de su hijo asesinado. Así comenzó una guerra civil entre Cleopatra II y Ptolomeo Bexo, una reina y un rey, ambos hermanos, ambos cónyuges, convertidos en enemigos mortales. Cleopatra II se atrincheró en Alejandría, donde todavía tenía un fuerte apoyo popular. Allí, proclamó que Ptolomeo VIII era un usurpador, un asesino, un tirano. El pueblo respondió. Las calles se llenaron de disturbios, manifestaciones y enfrentamientos. La ciudad de Alejandría ardió en llamas. El país entero se partió en dos. Durante casi una década, Egipto se desangró en esta lucha intestina. Cleopatra II asumió un papel inédito. Gobernó sola, sin marido, como reina única de Egipto, algo casi sin precedentes. Mientras tanto, Ptolomeo VIII se refugió en Chipre, desde donde organizó campañas militares brutales para retomar el poder. Y en medio del caos, no dejó de cometer atrocidades. A su regreso, Ptolomeo VIII no perdonó a nadie. Las ejecuciones se contaban por cientos.
Enterraba a sus enemigos vivos, los hacía arrastrar por caballos, y algunos eran quemados en público para sembrar el terror. Su obsesión por exterminar cualquier vestigio de resistencia lo llevó a mandar a asesinar incluso a niños pequeños, que podrían tener algún reclamo dinástico. Cleopatra II no se quedó atrás. Ordenó también ejecuciones, traiciones internas, manipulación de la propaganda. En esta guerra familiar, la sangre era el lenguaje del poder. El conflicto dividió templos, familias y ciudades enteras. No se trataba solo de política, era una guerra de traición emocional, una lucha de madre contra padre, de hermano contra hermana, y sobre todo, de una mujer que había perdido a su hijo de la forma más cruel posible, intentando vengarse en un mundo dominado por hombres despiadados. Pero Cleopatra II aún tenía armas. Tenía la simpatía del pueblo. Tenía el conocimiento del aparato religioso. Y sobre todo, tenía la furia de una madre que lo había perdido todo. La guerra civil entre Cleopatra II y Ptolomeo VIII ya había cobrado la vida de miles. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lo que comenzó como una tragedia familiar, pronto se convirtió en un baño de sangre nacional donde nadie estaba a salvo. La reina, que al inicio fue percibida como una madre en duelo y una esposa traicionada, comenzó a transformarse. El dolor se volvió odio. El odio, sed de venganza. Y la sed de venganza, una máquina de muerte. Alejandría, la ciudad más poderosa del Mediterráneo en ese entonces, se convirtió en un campo de batalla constante. Cleopatra II se encerró allí, atrincherada con sus tropas, sus seguidores y sus dioses. Para muchos, seguía siendo la legítima soberana, una líder que luchaba por restaurar el orden y vengar el crimen de su hijo. Pero para otros, comenzó a mostrar señales inquietantes de brutalidad, paranoia y crueldad implacable. Uno de los actos más oscuros de este periodo fue la purga de nobles y cortesanos que habían sido leales a Ptolomeo VIII. Cleopatra II ordenó arrestos masivos. Las cárceles se llenaron. Algunos eran torturados para que confesaran traiciones inexistentes. Otros eran ejecutados sin juicio, sus cuerpos arrojados al mar, para que nunca encontraran descanso ni sepultura. Las plazas de Alejandría se convirtieron en teatros de ejecución. Las familias de los sospechosos eran arrastradas públicamente, forzadas a presenciar la decapitación de sus esposos, hermanos o hijos. El mensaje era claro: la reina no perdonaba. Pero quizás el evento más escalofriante de esta fase fue lo que hoy algunos historiadores llaman la Noche de los Hombres Rojos. En un solo día, según los registros, más de 800 hombres fueron asesinados por orden directa de Cleopatra II. Se trataba de soldados, burócratas y comerciantes que, según rumores, estaban conspirando en secreto con el exiliado Ptolomeo VIII. Los cuerpos fueron colgados en las puertas de la ciudad como advertencia. La sangre corría por las calles hasta teñir de rojo los canales de agua. Los griegos y egipcios que sobrevivieron esa noche la recordaron con horror durante generaciones. Fue el momento en que la reina, que antes inspiraba compasión, comenzó a generar miedo. Y es que Cleopatra II ya no era la mujer que había suplicado justicia. Ahora era una soberana sin piedad, moldeada por el sufrimiento, capaz de destruir a cualquiera que pusiera en peligro su reinado. Algunos textos antiguos la describen como devorada por la diosa Sekhmet, la diosa de la venganza, la guerra y la fiebre. Y muchos en el pueblo creían que se había convertido en un instrumento divino del castigo. Mientras tanto, en Chipre, Ptolomeo VIII reunía fuerzas, negociaba con Roma y preparaba su regreso con una estrategia que sería aún más aterradora. Volvió a Egipto no solo con ejércitos, sino también con una oferta, una reconciliación familiar. Prometió olvidar el pasado, perdonar a Cleopatra II y restaurar juntos la unidad del país. Una propuesta que parecía improbable, casi absurda, pero que, para sorpresa de muchos, Cleopatra aceptó.
¿Fue una trampa? ¿Una rendición? ¿O una jugada estratégica para frenar el colapso total del reino? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, tras años de matanzas, traiciones y guerra civil, los dos hermanos esposos volvieron a gobernar juntos. Una alianza improbable entre dos monstruos que se habían arrancado la carne y que ahora sonreían para el pueblo como si nada hubiera pasado. Pero el precio de esta tregua fue altísimo. Para poder convivir, Cleopatra II tuvo que renunciar a la memoria de su hijo asesinado. Nunca volvió a mencionar su nombre. Se borró de los registros oficiales. Fue como si nunca hubiera existido. Esta amnesia forzada, como si su corazón hubiera sido arrancado junto con su legado, marcó el punto de quiebre final. La reina no volvió a ser la misma. En este nuevo periodo de paz, Cleopatra II mostró un rostro más calculador y frío. Ya no tomaba decisiones guiada por la pasión o la venganza, sino por un deseo gélido de conservar el poder a toda costa. Y si bien dejó de ordenar matanzas masivas, se volvió experta en el veneno silencioso, el chantaje, la manipulación religiosa y el asesinato encubierto. Los templos volvieron a venerarla como figura sagrada, pero en los pasillos del palacio, su nombre se susurraba con miedo. Ptolomeo VIII, por su parte, no tardó en repetir sus traiciones. Tomó como esposa principal a Cleopatra III, la hija de Cleopatra II. Es decir, se casó con su sobrina hijastra y la puso en posición de futura reina. Una humillación directa a Cleopatra II, que la enfrentó no solo como rival política, sino como madre traicionada por su propia hija. La historia parecía repetirse. Una mujer traicionada, una madre humillada, una reina acorralada. Pero esta vez, Cleopatra II no buscó venganza inmediata. Esperó, planeó, y cuando llegó el momento, desapareció de la escena pública sin dejar rastros de su furia. Porque el monstruo ya no gritaba, sus crímenes ya no eran públicos. Ahora mataba en silencio. El trono de Egipto ya no era un símbolo de gloria o divinidad. Era un altar manchado por generaciones de incesto, traición y sangre. Y en ese altar, Cleopatra II seguía de pie, mirando cómo su linaje, corroído desde sus raíces, se devoraba a sí mismo. Porque si las guerras con Ptolomeo Aetno habían sido una tragedia, lo que vino después fue una maldición familiar. Una cadena de destrucción entre madre e hija, entre viejas reinas y jóvenes ambiciosas, entre fantasmas del pasado y herederos marcados por el horror. Ptolomeo Veto, siempre calculador, había elevado a Cleopatra III, hija de Cleopatra II, como su nueva reina oficial. Esto significaba que Cleopatra II, pese a haber sido restituida al poder de forma simbólica, ya no tenía control real sobre el trono. Su propia hija ocupaba el lugar que había sido suyo, y peor aún, la hija que ella había criado y amado, ahora estaba de la mano del asesino de su hijo. Cleopatra III era joven, brillante y tan despiadada como su madre. Había aprendido de lo mejor. Su ascenso fue meteórico. Pronto empezó a emitir decretos, manejar ejércitos, incluso participar en rituales que solo estaban reservados para la esposa del faraón. Fue entonces cuando comenzó una nueva guerra, esta vez silenciosa, entre madre e hija. Cleopatra II no lo soportaba. Ver a Cleopatra III usurpar su lugar, obedecer ciegamente a Ptolomeo VIII y moverse por la corte como reina absoluta, era una tortura constante. Pero no podía atacar abiertamente. Ya no tenía el mismo apoyo popular, y cualquier acción precipitada habría significado su ejecución. Así que optó por otra vía: la conspiración interna. Comenzó a tejer alianzas en secreto con sacerdotes, nobles descontentos y comandantes militares que aún le eran leales. Empezó a mover piezas, a preparar lo que muchos describen como una purga desde las sombras. La idea era clara: desplazar a Cleopatra III, forzar a Ptolomeo VIII a renunciar o morir, y restaurar su linaje. Un linaje puro,
sin traición ni sangre nueva. Pero no contaba con que su hija también había aprendido a conspirar. Cleopatra III tenía sus propios informantes. Pronto descubrió la red secreta de su madre y respondió con una frialdad que dejó helada a la corte. Mandó arrestar a varios cortesanos y sacerdotes leales a Cleopatra II. Los interrogó bajo tortura, sacó confesiones. Algunos murieron sin revelar nada, otros lo dijeron todo, y lo que dijeron fue suficiente para justificar una purga sin precedentes. Pero Cleopatra III no actuó de inmediato. Como buena alumna de su madre, sabía que el terror se administra con precisión. Ordenó envenenamientos lentos. Algunos aliados de Cleopatra II empezaron a morir por enfermedades misteriosas. Otros desaparecían en medio de la noche. Uno fue encontrado colgado de un pilar del templo de Isis, con un mensaje grabado en su pecho: la sangre no se olvida. La guerra de mujeres había comenzado, pero esta vez no hubo ejércitos. Fue un conflicto de silencios, de cuchillos bajo la mesa, de cálices con veneno, de cartas cifradas y rituales de protección mágica. Cleopatra II, acorralada, intentó una última jugada desesperada: convocar a los sacerdotes de Tot para que declararan ilegítimo el matrimonio entre su hija y Ptolomeo VI. Argumentó que era un sacrilegio absoluto, que la sangre de los dioses estaba siendo profanada con ese vínculo incestuoso. Pero los sacerdotes, presionados por Cleopatra III y sobornados por el rey, no la apoyaron. Fue entonces cuando la reina madre desapareció por segunda vez de la vida pública. Algunos creyeron que había sido enviada al exilio, otros que fue ejecutada en secreto. Pero también existen versiones más oscuras. Una de ellas cuenta que fue encerrada por su propia hija en una cámara sin ventanas, dentro del templo de Edfu, donde murió lentamente, abandonada, invocando maldiciones eternas sobre su descendencia. Lo cierto es que, tras su desaparición, Cleopatra III gobernó con puño de hierro, al lado de un Ptolomeo VIII ya viejo, enfermo y paranoico. A pesar de que oficialmente reinaban juntos, todos sabían que la verdadera autoridad era ella, una reina joven que había aprendido el arte de reinar devorando a su madre. Pero el precio fue alto. El pueblo, cansado de tanta sangre, comenzó a volverse contra la familia real. Las estatuas de Cleopatra III eran vandalizadas. En las calles, los sacerdotes murmuraban que el trono estaba maldito, y esa maldición pronto caería sobre la siguiente generación. Los hijos de Cleopatra III, producto de su relación con su propio tío y padrastro, comenzaron a morir jóvenes, algunos por enfermedades misteriosas, otros en batallas fratricidas por la sucesión. Lo que la reina madre había predicho parecía cumplirse. El linaje estaba condenado por su propia sangre, y no era una metáfora. Los estudios modernos sobre las momias ptolemaicas sugieren que el nivel de consanguinidad era tan alto que las deformidades genéticas eran frecuentes, junto con enfermedades hereditarias que deterioraban la mente y el cuerpo. La dinastía se estaba autodestruyendo desde dentro, generación tras generación, como si el trono mismo se rebelara contra ellos. El final de esta cadena llegó unos años más tarde, con otra Cleopatra, la más famosa de todas, Cleopatra VII, quien se suicidaría con un áspid tras la muerte de Marco Antonio. Pero su historia es solo el eco final de una larga maldición familiar que comenzó con mujeres como Cleopatra II, la reina que hizo el amor con su hermano, que vio morir a su hijo en una bandeja de plata y que terminó enfrentando a su propia hija hasta la muerte. El legado de Cleopatra II no fue un imperio glorioso, ni una paz duradera. Fue un linaje que se desangró lentamente. Sus crímenes, sus alianzas incestuosas, la guerra con su hermano esposo y la traición de su propia hija marcaron para siempre el ocaso de la dinastía ptolemaica. Egipto, que alguna vez fue la joya del Mediterráneo, entró en una etapa de decadencia irreversible. El pueblo, harto de ver a su realeza convertida en espectáculo de horror,
dejó de creer en la legitimidad del trono. La familia real era vista como un clan enfermo, consumido por su propia sangre, alejado de los dioses y sumido en una espiral de corrupción moral. Las consecuencias fueron devastadoras. El reino se volvió cada vez más dependiente de Roma. Las decisiones políticas internas ya no se tomaban en Alejandría, sino en el Senado romano, que veía con desprecio, pero también con ventaja, la autodestrucción de los Ptolomeos. Las intrigas palaciegas no solo debilitaban al poder, sino que abrían las puertas a la dominación extranjera. Décadas más tarde, el último respiro de esta dinastía vendría con Cleopatra VII, descendiente directa de Cleopatra II. Su muerte selló el destino del trono egipcio. Egipto se convirtió en provincia romana. El linaje macedonio, que había llegado al Nilo con Alejandro Magno, se extinguió bajo el peso de sus propios pecados. La sangre maldita de Cleopatra II fue como un veneno lento que se transmitió de generación en generación. Su nombre, aunque borrado de algunos registros oficiales, permanece como un símbolo oscuro, el de una reina que fue madre, hermana, esposa y verdugo, y que al final no solo destruyó a sus enemigos, sino a su propia sangre. En los pasillos olvidados del Palacio de Alejandría, entre columnas derruidas y frescos borrados por el tiempo, aún resuena un eco, el eco de una reina que amó demasiado cerca, que odió demasiado profundo y que destruyó todo lo que tocó. Cleopatra II no es solo un nombre en los márgenes de la historia, es el símbolo brutal de lo que ocurre cuando el poder se convierte en obsesión y la sangre se transforma en arma. Su vida no fue una tragedia griega con un acto final redentor. Fue una tragedia egipcia sin perdón, sin catarsis, sin olvido. Gobernó, conspiró, asesinó y fue traicionada por quienes llevó en el vientre. Cada decisión suya dejó una cicatriz, no solo en la dinastía tolemaica, sino en el alma misma de Egipto. Hoy, miles de años después, su historia incomoda, porque nos obliga a mirar de frente una pregunta difícil. ¿Cuánta sangre se puede derramar por amor al poder antes de que ese poder te destruya a ti también? Cleopatra II quiso controlar su destino, su familia y su imperio, pero al final fue devorada por ellos. Su historia es una advertencia que la historia prefirió enterrar, pero que siempre termina por volver a la superficie, como los secretos más oscuros de cualquier familia poderosa. Y ahora que la conoces, dime, ¿fue víctima de su tiempo o la arquitecta de su propia maldición? Es tu turno de juzgar, porque hay historias que no se olvidan y hay reinas que nunca descansan.